Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados congregados hoy 12 de febrero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos al signo de los tiempos, Jesús, en el Evangelio de San Marcos, con los escribas y fariseos que les pedían una señal, pero más por no creer, un gesto de soberbia, de ceguera espiritual, intelectual y emocional, para no creer en la verdad revelada en Cristo, quien en espíritu y en verdad hace la división entre lo que era la oscuridad y lo que es la luz de la verdad. Más que los milagros, es creer en Dios para poder que obren los milagros. Asimismo, en la carta del apóstol Santiago exalta en la condición de la dignidad humana, sobre todo el quien es humilde, que sabe vivir con esa riqueza espiritual del corazón, la fe, la confianza y la esperanza en Dios, puesta en su vida y obra. No así el que tiene bienes materiales, el que se cree amo y señor de sí mismo, y amo y señor de los otros, y amo y señor del universo. Esa sí es miseria, esa sí es una vida vergonzante, porque es negar la condición de Dios. Por eso el Señor, colmado de misericordia, como dice el Salmo 119, cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En la carta del apóstol San Pablo, Santiago, en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo, en la fortaleza en las pruebas. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguien de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su confianza.
El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios, y el rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 119, en acción de humildad. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Antes de ser humillado, cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Señor, yo sé que tus decretos son justos y que tienes razón cuando me afliges. Que tu amor me sirva de consuelo conforme a la promesa que me hiciste. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, entre los versículos 11 y 13, los fariseos piden una señal milagrosa. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y volviendo a entrar en la barca se fue al otro lado del lago. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, como dicen en el pueblo, más claro no canta un gallo. En la maestría, como obra de Jesús en espíritu y en verdad, está la revelación misma de que Él es el signo de los tiempos, el que partió la historia de la humanidad antes de Cristo, con Cristo, durante Cristo y después de Cristo, que es la que nos corresponde a nosotros después de 21 siglos. Y que el signo de los tiempos siempre ha sido el mismo. Es el Mesías, el Salvador. Es el profeta, es el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y es el maestro, como se decía. Cuando Jesús toma un aliento y suspira, siente compasión, se le remuerden las entrañas, se le remueve el corazón, se le estremece todo su ser por la ceguera espiritual, la ceguera intelectual y la ceguera emocional de quienes le piden la prueba, los fariseos y los escribas, y los saduceos que niegan la resurrección. Habían allí otros asistentes, sus discípulos, que creen en Jesús, le creen a Jesús y crean con Jesús. Y en la multitud que le seguía hay de todo, gente llena de dudas, de desconfianza, de temores, y llena de expectativas de otro lado, pendientes de lo que digan los maestros de la ley, los doctores de la ley, los maestros de las sinagogas, que les den luz, que les den su iluminación, que les den su certeza.
cuando realmente es Jesús mismo, que es el verbo, que es la palabra, y la palabra incluye todo su ser, siendo testimonio de la verdad. Jesús, camino, verdad y vida. Más que la palabra pronunciada, un gesto, una actitud, un suspiro, una mirada, una caricia, una sanación, una redención, una liberación, todos ellos son signos de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el esperado. Pero unos le creen, otros no le quieren creer y otros no quieren que nadie les crea por los conflictos de intereses, sea políticos, sea religiosos, sea económicos, en esas sociedades. Y es allí entonces donde Jesús se va a la otra orilla. Podría interpretarse espiritualmente, es la otra gente, la gente que sí le cree, la gente que sí cree en Dios y la gente que quiere crear con Dios. Así lo dice Santiago también en la carta que escribe acerca de la prueba en la fe, la fortaleza. Por las obras se conocerá la fe que se tiene, por la perseverancia, por el saber comportarse dignamente con la dignidad humana que asiste, sea como en el tener, sea como en el no tener, sea como en el poder, sea como en el no poder, sea como en el saber, sea como en el no saber. El inconsciente, cuando se leía la carta de Santiago, se mencionaba a San Pablo. En algún momento citaba allí también las actitudes que se deben tener cuando hay abundancia o cuando hay escasez, cuando hay providencia o cuando no se tiene, cuando se tiene la presencia cercana de Dios o cuando no se tiene. Siempre hay que tener una actitud ecuánime, íntegra, plena. Eso es lo que invita el apóstol Santiago para poderse conformar la misma fe, confianza y esperanza como virtudes teologales, direccionando la vida, tejiendo el camino de vida eterna por anticipado y viviendo con humildad lo que haya día a día. Vivir sin afanes, sin anhelos, sin odios, sin ignorancia. Dice, pida al Señor que Él le dará la sabiduría. Esas oscuridades que matan siempre al ser humano para vivir en las tinieblas, la ignorancia, los anhelos desbordados y los odios que se transforman en pecados. Eso es lo que en la concupiscencia lleva siempre al mal. Recordando a nuestro hermano Pedro Justo Berrío, que hace sus meditaciones acerca del buen Dios, decía de estos tres grandes males: la ignorancia, el anhelo y el odio. Eso hace que la persona pierda su paz, pierda la felicidad que está más en el otro que en sí mismo, que está más afuera que adentro, afuera de sí mismo, pero está dentro de la comunidad, está dentro del corazón más que afuera del cuerpo. Es un juego, más que de palabras, un juego de comportamientos. Y el otro oprobio allí que se tiene es la avaricia del conocimiento, pero el conocimiento humano que no llena, que no planifica. Lo que se debe tener es humildad para tener la sabiduría de Dios, el discernimiento de lo que es bien y lo que no lo es, lo que es de Dios y lo que no lo es, y lo que es el signo de los tiempos y lo que no lo es, vida eterna o muerte eterna. Es tu decisión ser amado.
Es la invitación, nos preparamos entonces para la Cuaresma, Dios mediante el miércoles ya la imposición de la Santa Ceniza, que nos recuerda que somos criatura y que el Señor es el Señor. Amén, que así sea. Hasta pronto, muchas gracias.